Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de un gran santo, San Francisco de Sales. Su fiesta es hoy, el 24 de enero. Este es el gran santo de la bondad y la dulzura, doctor de la Iglesia y patrono de los periodistas. San Francisco nació el 21 de agosto de 1567 en el castillo de Sales, Torrens-Glires, ducado de Saboya, a unas 3 leguas de Annecy, una de las más nobles y antiguas, en una de las más nobles y antiguas familias de Saboya. Su padre fue Francisco Conde de Sales y su madre Francisca de Sionás, ambos de cuna ilustre, pero también personas muy piadosas, muy conocidas en la región por su virtud y la piedad ejemplar, y muy conocidos por ser muy caritativos. Nació en una época muy difícil para la Iglesia, estaba muy contaminada de corrupción y de herejías, dice Mr. de Massolier en su libro Vida de San Francisco de Sales, obispo y principio de Ginebra. Al respecto dice: la ignorancia, el libertinaje y la impunidad habían penetrado bastante dentro del santuario y habían producido los estragos que es fácil imaginarse, y de los cuales nos han dejado tan tristes pinturas de los que fueron testigos de ello. La Francia en particular y los estados vecinos se hallaban entonces en una situación deplorable. No se veía otra cosa que discordias, disensiones, incendios, asesinatos y sacrilegios, y en fin, todo cuanto puede producir la impiedad de la herejía, armada con el furor de una guerra más que civil. Veíanse por todas partes hogueras encendidas, en las que se quemaban los ornamentos de las iglesias, los libros de los santos padres sacados de las bibliotecas más antiguas, las cruces, los vasos consagrados a Dios, las imágenes de los santos, sus mismas reliquias y sus sagrados huesos, cuyas cenizas se tiraban inmediatamente a los ríos. Los sacerdotes arrancados de los altares, presos y asesinados, los mismos altares trastornados y envueltos bajo las ruinas de los templos, los lugares santos profanados y abolido el antiguo culto. Presentaban por todas partes un espectáculo horroroso y hacían dudar si estos países tan amados de Dios en otros tiempos estaban todavía habitados por cristianos o si los infieles habían entrado a habitarlos en su lugar. Según lo que nos explica el autor en este libro, la divina providencia se valió del santo, dice allí, como uno de los principales instrumentos para obrar tantas maravillas, ya que ni el Concilio de Trento, firmado en 1563, había podido poner orden al caos. En este momento, la Iglesia era gobernada por el santo Papa Pío V y reinaba en Francia Carlos IX. El duque de Saboya en el momento fue Carlos Filiberto. En una peregrinación que hizo la Sabana Santa de Turín a Saboya, la señora Francisca, madre del santo, se sintió muy penetrada de la devoción y, al igual que Ana, la madre de Samuel, se lo entregó al Señor. Le pidió que lo tomara como su hijo y lo preservara de la corrupción del pecado, y segura de que el Señor le había escuchado, la condesa le proporcionó durante toda su niñez una educación basada en la virtud. Lo llevaba a la iglesia, lo instruía sobre los santos y lo llevaba consigo a hacer caridad, y el niño se comportaba como un santo niño. A los 6 años estudió en un colegio local. A los 10 hizo su primera comunión y muy pronto la confirmación. Y fue tan bien instruido por su madre y por el sacerdote confesor de catequesis, su profesor de catequesis, que se propuso no pasar un día sin visitar a Jesús sacramentado en el templo o en la capilla del colegio, y se trazó además unos propósitos para su vida espiritual. El primero de ellos, que cada mañana y cada noche rezaré. Cuando pase por frente de una iglesia, entraré a visitar el Santísimo si no hay una razón grave que me lo impida. El tercero, siempre y en toda ocasión que me sea posible, ayudaré a los más necesitados. Y cuarto, leer buenos libros, especialmente las vidas de los santos. Propósitos que procuró siempre cumplir. A la edad de 11 años, el conde, su padre, decidió enviarlo a París a estudiar al colegio de Navarra, pero el joven le convence de ir al colegio de los jesuitas, que también quedaba en París. Su madre siempre
él le solía repetir a menudo las palabras que la reina madre blanca de Castilla repetía a San Luis. Dios es testigo, hijo mío, de lo mucho que os quiero, pero preferiría veros muerto delante de mis ojos antes que saber que habéis cometido un solo pecado mortal. Y además le repetía muchas otras palabras que siempre infundieron en el joven un corazón lleno de amor de Dios. Galois de Regar, un amigo de la familia de Sales, le confirió la tonsura en la iglesia de San Esteban de Claremore el 20 de septiembre de 1578 a la edad de 11 años. En este año la situación de Francia no había mejorado, por el contrario, se encontraba en un caos total. Era, eran épocas de guerra civil religiosa, y aquí en el colegio de los jesuitas, San Francisco estudió filosofía y se interesó bastante por la teología. Aunque fue instruido en las artes de todos los caballeros como el esgrima, el baile, montar a caballo y todo lo que debía aprender un caballero de la época, se interesó más por aprender lenguas como griego y hebreo y por la teología dogmática. Pero durante estos 6 años nunca dejó de lado la piedad ni su vida virtuosa. Asistió a la iglesia de San Esteban de los griegos y allí conoció y se enamoró de la Santísima Virgen María. Le pidió que fuera su abogada ante nuestro Señor. A sus 16 años, la situación en Francia era tan caótica que su padre decidió enviarlo a Padua a estudiar derecho. Pero allí, con el padre Posevino, a quien el joven conde le confesó que le llamaba más la atención la teología que el derecho, con el sacerdote aprendió que la ciencia y la virtud deben ir de la mano. Tuvo un gran interés por la teología de San Agustín de Hipona y de Santo Tomás de Aquino, sobre todo en lo que respecta a la gracia y a la predestinación. Citemos nuevamente al señor Masolier que en su libro dice, pero las diligencias del padre Posevín o en favor del joven conde no se reducía únicamente a hacerlo sabio. Había hallado en él un corazón según el de Dios, un corazón puro, humilde y dócil, un corazón que parecía formado por la gracia para la práctica de las más altas virtudes. Se dedicó a cultivarle y fortificarle contra todo aquello que hubiera podido corromper su pureza. Le enseñó a ver a Dios en todas las cosas y a elevarse a Él por aquellas mismas criaturas que son tan frecuentemente la causa que nos separemos de su amistad, a reconocer que nada sucede, que el Señor no haya previsto, que no haya querido o que no haya permitido que suceda. Luego le formó en la oración, en la meditación y en la contemplación, y en fin, no le ocultó cosa alguna de aquel arte divino de la dirección de las almas. Nada omitió para hacerlo capaz de los grandes designios que había reconocido que tenía Dios sobre el joven conde. La dulzura de este hombre fue consecuencia de una lucha constante, de quien en su juventud tenía tan mal genio, tuvo que luchar mucho contra su mal genio. Respecto a esto, es una constante en la biografía de todo santo, su lucha ascética para conseguir autodominio. Esta virtud no se consigue de la noche a la mañana. Francisco tuvo que hacerse, como dice la Biblia, una enorme violencia por su fuerte carácter para hacerse y aparecer amable, delicado y bondadoso en el trato. Esa dulzura no le fue fácil conseguirla. Francisco de Sales escribió, no nos enojemos en el camino unos contra otros. Caminemos con nuestros hermanos y compañeros con dulzura, paz y amor. Y te lo digo con toda la claridad y sin excepción alguna. No te enojes jamás, si es posible. Por ningún pretexto des en tu corazón entrar al enojo. Es aquí donde entra San Francisco de Sales como modelo ejemplar de virtud. Su dulzura no era según la carne, falsa y aparente, fruto del deseo de agradar a los hombres y no a Dios. Era una dulzura verdadera, puesta a prueba en el crisol, dulzura que partía de su corazón injertado en el corazón del Señor, que lo hacía tierno, misericordioso y amable con los demás. A los 20 años sufrió la temible tentación de la desesperación. Le parecía que se iba a condenar. Perdió el apetito y el sueño y enflaqueció impresionantemente. No hallaba qué hacer. Pero un día entró al templo de Nuestra Señora de las Victorias y allí, junto a la imagen de la Santísima Virgen, vio escrita esta bella oración.
Acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso, con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido. Rezó varias veces esta hermosa oración, y de un momento a otro sintió que la tentación de la desesperación se alejaba misteriosamente. Toda su vida propagó y recomendó esta oración. Nos dice el Papa Pío XI que se engañaría quien creyera que su dulzura era un privilegio de su naturaleza. San Francisco por su temperamento era de carácter vivo, pronto a irarse, pero habiéndose puesto por modelo la imitación de Jesucristo manso y humilde de corazón, con la ayuda de la gracia y el dominio de sí mismo, consiguió reprimir y refrenar los movimientos de su carácter de tal manera que llegó a ser un vivo retrato del Dios de la paz y la dulzura. Él mismo admitía que tenía un temperamento fuerte, que era una persona iracunda. Se dice que Francisco, después de una ocasión en la que tuvo que reprender a un joven que maltrataba a su madre, dijo: He temido perder en un cuarto de hora la poca dulzura que he trabajado en conseguir hace 22 años, gota a gota, como el rocío en el vaso de mi pobre corazón, a la manera que una abeja tarda varios meses en hacer un poco de miel que un hombre consume en un bocado. Y en otra oportunidad dijo: Sentía hervir la cólera en mi cerebro, como hierve el agua en un vaso que está sobre el fuego. Y quienes escribieron sobre su vida nos lo confirman. Sin embargo, a través de sus escritos y sus biografías nos cuentan claramente y se ve reflejada esa dulzura que fue su carácter distintivo y por la cual su espíritu libró grandes batallas. Ha pasado a la historia de la Iglesia como el santo de la amabilidad, título que amerita por su vida ascética y por su muerte al yo, viviendo a diario su respuesta de amor a Cristo. Lo dijo el Santo Padre Juan XXIII. La virtud se logra en una enorme labor durante años macerando el corazón. Un libro que acompañaría a San Francisco durante toda su vida, en realidad por 17 años, fue escrito por el padre Lorenzo Sucupoli, llamado al combate espiritual. Lo leía todos los días y sacaba gran provecho de su lectura. San Francisco hizo un plan de vida para que le ayudara a preservar la virtud durante su estadía. Primero, cada mañana hacer el examen de previsión que consistía en ver qué trabajos, actividades iba a realizar o personas iba a ver en el día y planear cómo iba a comportarse ante ellos. Segundo, a mediodía visitar el Santísimo Sacramento y hacer el examen particular examinando su defecto dominante, que era precisamente el mal genio. Tercero, no permanecer ningún día sin meditación, aunque fuese por media hora, dedicarse a pensar sobre los favores recibidos del Señor, meditar en las verdades de la Biblia o en los ejemplos de los santos. Cuarto, rezar el Santo Rosario diario. Quinto, en su trato con los demás ser amable pero moderado. Sexto, durante todo el día pensar en la presencia de Dios. Y séptimo, cada noche antes de acostarse hacer el examen de conciencia. Así Francisco estuvo protegido su corazón mientras estuvo en Padua. Tuvo muchas tentaciones contra la castidad que había ofrecido al Señor, pero en vano. Se volvió el conde un reto para una princesa y para otras mujeres, pero el santo no accedió a sus deseos. Hechos que se hicieron muy famosos en la época. De hecho, cuenta el libro que las mujeres se sentían ofendidas porque San Francisco las rechazaba. Estando en Padua, enfermó de una gran fiebre, tan fuerte que los médicos no pudieron curarlo, y él hablando con su director espiritual, le preguntó cómo era después de la muerte. Y ya pensando que iba a morir, decidió que su cuerpo le ayudaría a los médicos para los experimentos. Pero el Señor tiene sus propios planes, y no murió, sino que durmió bastante tiempo, y cuando despertó, despertó curado, a lo que los demás lo atribuyeron un milagro, y el conde en este momento, estando bien de salud, decidió tomar la vida eclesiástica, decidió hacer la promesa de tomar esa vida. Tenía alrededor de 24 años.
Viajó a Roma por sugerencia de su padre y se tomó la mayor parte del tiempo en visitar iglesias y catatumbas, aquellos lugares donde permanecieron los primeros cristianos. Después de Roma, visitó la ciudad de Loreto, de donde recibió muchas más gracias. Allí renovó su voto de castidad y de la resolución que había tomado de abrazar la vida eclesiástica. Sin embargo, después de ir por otras ciudades de Italia y volver a donde sus padres, su padre quiso que se convirtiera en abogado en el Senado de Saboya, pero no era lo que el joven conde quería para su vida. Apenas regresó de este viaje, su padre lo envió a Annecy a buscar a Claudio de Granier, obispo de Ginebra. Este era un santo y sabio prelado, de una dulzura y de una simplicidad apostólica, que ponía toda su gloria en el desempeño de su ministerio, y que era íntimo amigo del conde y de la condesa de Sales. Estando allí, el obispo lo invita a quedarse en una reunión de teólogos, y al pedirle su opinión, el conde les explicó con toda claridad y precisión que todos acataron lo que él les dijo. El obispo, maravillado, auguró que el joven conde Francisco sería su predecesor. Desde aquí nació una gran estima del obispo por el joven. El obispo lo quiso entrañablemente, no le llamaba más que su hijo y se formó entre ambos una unión estrecha que no se disolvió hasta la muerte del sabio prelado. Luego su padre lo envió al Senado de Saboya, le ofreció el señorío de Villarroquer y le presentó a una mujer para que se casase con ella. Había puesto los ojos durante su ausencia en la señorita de Beji, hija única del barón de Beji, consejero de estado del duque de Saboya y teniente de senescal en la provincia de Chablais, pero el joven seguía con su deseo de empezar su vida eclesiástica. Su primo Luis de Sales, quien conocía del deseo del conde, era canónigo de la catedral de Ginebra. Él decide conseguirle, pues, como tenía bastantes influencias, un obispado en la catedral de Ginebra, le escribe al papa y el papa mm, acepta. Y aunque inicialmente el joven quiso rechazarlos por su humildad, terminó accediendo a aquel cargo que el Santo Padre Clemente VII le había encomendado, y su primo Luis de Sales fue al castillo a hablar con la condesa y el conde para convencerlos de la vocación de Francisco, quienes terminaron por darle su bendición y terminaron accediendo. Francisco de Sales se puso la sotana el 10 de mayo de 1593 y al día siguiente se convirtió en canónigo de Annecy. El 13 de mayo renunció a su derecho de nacimiento, así como a su título de señor de Villarroquer. Se retiró del castillo de Sales el 7 de junio de 1593 para luchar con sus dudas y tentaciones. Fue ordenado diácono el 11 de junio de 1593 y comenzó a visitar a enfermos y a presos. El 18 de diciembre de 1593 fue ordenado sacerdote y nombrado preboste del capítulo de Ginebra de Nanesi. El día de su ordenación sacerdotal, la gente vio su cabeza iluminada con un resplandor impresionante. Este resplandor aparecería sobre su cabeza varias veces en más ocasiones, en algunas ocasiones muy solemnes de su vida. Tenía dos santos preferidos, San Francisco de Asís y San Felipe Neri. De ellos aprendió a vivir siempre alegre y a ser sumamente optimista. A partir del momento de su ordenación, se entregó al cumplimiento de sus nuevos deberes con un celo que nunca decayó. Ejercitaba los ministerios sacerdotales entre los pobres con especial cariño. Sus penitentes predilectos eran los de la cuna humilde. Su predilección no se limitó a Nesi únicamente, sino a otras muchas ciudades. Siempre hablaba con palabras sencillas que los oyentes le escuchaban encantados, pues no había en sus sermones todo ese ornato de citas griegas y latinas tan común de aquellos tiempos. A pesar de que Francisco era doctor, pero Dios tenía destinado al santo para emprender un breve trabajo mucho más difícil, a la conquista de los calvinistas. Las condiciones religiosas de los habitantes de la playa en la costa sur del lago de Ginebra eran deplorables y debido a los constantes ataques de los ejércitos protestantes, todo estaba en caos. En estos años, el calvinismo empezaba a extenderse por la región de Saboya
y el duque, Carlos Manuel I, quiso restaurar la religión católica. En 1594, Carlos Manuel I le pidió al obispo Claude de Granier que enviase misioneros y Francisco de Sales se presentó como voluntario. Señor, si creéis que yo pueda ser útil en esa misión, dadme la orden de ir, que yo estoy pronto a obedecer y me consideraré dichoso de haber sido elegido para ella. El obispo aceptó. Su padre, el conde de Sales, que veía las cosas de distinta manera, se dirigió para impedir lo que él llamaba una especie de locura. Según él, la misión equivalía a enviar a su hijo a la muerte. Se arrodilló a los pies del obispo y le dijo, Señor, yo permití que mi primogénito, la esperanza de mi casa, de mi avanzada edad y de mi vida, se consagrara al servicio de la iglesia, pero yo quiero que sea un confesor y no un mártir. El obispo, impresionado por el dolor de las súplicas de su amigo, se disponía a ceder, pero el mismo Francisco le rogó que se mantuviese firme. Su padre no aceptó y Francisco tuvo que emprender el viaje sin la bendición de su padre el 14 de septiembre de 1594, día de la Santa Cruz. Partió a pie, acompañado solamente por su primo, el canónigo Luis de Sales, a la conquista de Chablais. Para ello solamente llevó la Biblia y el libro Controversias de Roberto Bellarmín. Experimentó fatigas y contradicciones increíbles. Le cerraban las posadas y muchas veces tenía que dormir al sereno. Se le negaba todo y ni aun con dinero hallaba pan. Le trataban de mago y hechicero. El despecho y el furor de los ministros protestantes llegaron al extremo de apostar varias veces gente para asesinarlo. Dejó a Annecy el 9 de septiembre de 1594 y por razones de seguridad se instaló en la fortaleza de Alinges. Luego fue a Tonon, la ciudad más importante de la provincia de Chablais, donde predicó en la única iglesia que se había mantenido católica. El invierno de 1594-1595 resultó difícil. Además del rigor del clima, a los protestantes se les prohibió ir a los sermones de Francisco de Sales y le difamaron. Uno incluso había tratado de asesinarlo, pero el sacerdote rechazó cualquier escolta militar sin querer nada del poder de las armas. Tenía sus sermones impresos en hojas sueltas que dejaba por la ciudad. Esa es una de las razones por las cuales la Iglesia Católica lo nombró patrón de los periodistas y de los escritores. Estos panfletos aún se conservan en el convento de la Visitación. Las conversiones al catolicismo empezaron a aumentar en número y empezó a formarse una corriente de apóstatas que volvían a reconciliarse con la Iglesia. Y cuando el obispo de Granier, 4 años más tarde, volvió a visitar Tonón, muchos católicos salieron a recibirle. Francisco había restablecido la fe en aquel lugar. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, muy pocas conversiones espectaculares se dieron. Gente importante como el abogado Pierre Posset el 11 de abril de 1595. Escribió Francisco a Carlos Manuel I sobre el progreso de su misión. En la Pascua de 1595 se fue a Annecy para participar en un sínodo organizado por el obispo. Regresó a Tonón a pesar de algunas dificultades financieras y reanudó las discusiones teológicas y las visitas a los enfermos. El 19 de febrero de 1596, Antoine de Saint-Michel, señor de Aubigny y presidente del consistorio, se convirtió al catolicismo en la iglesia de Tonon. Posteriormente, Francisco de Sales, acompañado por Antoine de Saint-Michel, Pierre Poncet y otros, fue a Ginebra a debatir con el calvinista Antoine de la Faye. Francisco de Sales fue a Turín para pedir a Carlos Manuel I autorización para celebrar la misa en público. Se le dio permiso en enero de 1597 y por lo tanto restauró la misa en Tonón. También pudo recuperar objetos litúrgicos puestos a salvo por la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro, que con el acuerdo del Papa los había incautado para evitar un saqueo durante la guerra contra los calvinistas de Berna.
Francisco de Sales fue a Turín, perdón, con la autorización del Papa Clemente VIII. Francisco de Sales se reunió en secreto con Teodoro de Beza, sucesor de Calvino, y discutió de cuestiones de teología, sobre todo de la importancia de las obras en la vida cristiana. Entonces era ayudado en su misión por otros 4 sacerdotes. Una gran parte de los habitantes de la provincia de Chablais se convirtieron al catolicismo entre 1597 y 1598. El obispo Claude de Garnier nombró a Francisco coadjutor en 1598. El obispo quería que fuera su sucesor y envió una solicitud al Papa el 29 de agosto de 1597. Francisco partió hacia Tonón para organizar una gran celebración litúrgica. Luego recibió la visita del cardenal legado de Medici, el futuro Papa León XI. Carlos Manuel I organizó una suntuosa recepción en la iglesia de San Agustín de Tonón. En algo más de una semana y media se convirtieron 2.300 personas. Por entonces, el duque decidió aplicar un principio político y jurídico entonces generalizado, llamado Jus Regio eius religio. Restableció así el catolicismo en el Chablais, obligatoriamente, aunque fuera a costa de la confiscación e instrucción de las publicaciones protestantes, expulsión de los pastores calvinistas y prohibición a los protestantes de ejercer cualquier cargo público. San Francisco de Sales se opuso a estos métodos, pero su formación en el derecho de entonces le llevó a respetar la autoridad. Buscó suavizar el destino de los protestantes mediante la distribución de salvoconductos y visitó a 20 exiliados de Chablais para continuar el diálogo con ellos. Por entonces, el 12 de noviembre de 1598, el obispo Claude de Granier envió a Francisco de Sales al Papa para presentar su candidatura al puesto de coadjutor. El Papa Clemente VIII, asistido de 3 teólogos, examinó el caso antes de confirmarle como coadjutor del obispo de Ginebra el 15 de marzo de 1599 y obispo de Nicópolis al Laterum. Al volver de Roma, Francisco pasó por Turín para recuperar los objetos litúrgicos que habían guardado en la Orden de San Mauricio para llevarlos de regreso a las parroquias de Chablas. A semejanza del oratorio de San Felipe Neri que se había fundado en Roma y con un nombre similar al santuario de la Casa de Loreto, fundó la Santa Casa de Tonón en Saint-Maison, con el propósito de que fuese el centro católico más importante de la provincia y para convertir a los protestantes. El Papa Clemente VIII aprobó la fundación con la bula Redemptoris del 13 de septiembre de 1599. Francisco de Sales, también hacia el 1600, fundó la Cofradía de Nuestra Señora de la Compasión, que aportó fondos para fundar un albergue educativo. También quiso instalar en la provincia de Chablais a los jesuitas. Entre 1600 y 1601 tuvo lugar una guerra entre el reino de Francia y el ducado de Saboya. Esta guerra terminó con el Tratado de Lyon. Enrique VIII de Francia tuvo una reunión en Annecy con el obispo Claude de Granier y con Francisco de Sales y se comprometió a proteger todo lo que ellos habían hecho en esta región. En 1602, el obispo Claude Granier envió a Francisco de Sales en misión diplomática a París para pedirle al rey Enrique IV que devolviera los bienes de la iglesia confiscados en la guerra. Francisco aumentó su reputación con los sermones que dio el 27 de abril en la Catedral de Notre Dame, a donde le habían llamado para la oración fúnebre de Felipe Manuel de Lorraine, hermano de Louis de Baudemont y héroe de la guerra contra los otomanos. El rey de Francia incluso le ofreció el cargo de obispo de París, oferta que rechazó diciendo que se había casado con una esposa pobre y no podía dejarla por otra rica. Pasó 9 meses en París. Allí conoció a Bar Janet Abrilot de Carrier,
Ya saben ustedes que mi francés es malísimo. Y le ayudó en su labor de instaurar en Francia la Orden de los Carmelitas Descalzas, que había fundado en España Santa Teresa de Ávila. El 8 de diciembre de 1602, Francisco de Sales fue ordenado obispo de Ginebra en Torón por Basepien Gribaldi, arzobispo emérito de Viena y metropolitano de Ginebra. El nuevo obispo decidió emplear el catecismo para difundir la fe católica a los creyentes de su diócesis. En marzo de 1604, le pidieron a San Francisco de Sales que diera los sermones de la Cuaresma de Dijon, a lo que accedió. Allí, él encontró a dos de sus grandes discípulos, Jacqueline Coste, una antigua criada de Ginebra, y a la baronesa Juana de Chantal, y se convirtió en el director espiritual de la baronesa. En 1607, con el jurista Antoine Fabre, presidente del Senado de Saboya, fundó la Academia de Florimontan en Annais, que aunó a la élite intelectual y artística de la región para educar a la población. Esta fundación inspiró 28 años después la creación de la Academia Francesa en París por el cardenal Richelieu. En 1607 reemplazó a los canónigos agustinos de la abadía de Abondance por los cistercienses. En 1609, Francisco de Sales recibió el encargo de restablecer la Orden de San Benito en la abadía de Taloires, lo cual hizo. Se hizo amigo de Jean-Pierre Camus, a quien ordenó obispo de Velay el 30 de agosto de 1609 y que luego escribió una de sus primeras biografías, Espíritu del Beato Francisco de Sales. La esposa de un primo de Francisco de Sales, Luis de Chastel de Charmois, quería aprender devoción y llevar una vida de oración. Durante 2 años, Francisco de Sales le escribió cartas con consejos espirituales. Un jesuita, un jesuita le animó a que él publicara estos consejos, a pesar de que eran em, como dados en confesión o hechos bajo dirección espiritual. em, Decidió publicarlos y en 1608 publicó Introducción a la vida devota, que es su obra más conocida, y trata precisamente de esos consejos. El idioma y el estilo utilizados para esta obra son muy simples para la época, sin citas en latín o griego. Ofrece consejos devocionales a hombres y mujeres. Está dirigido a un público mucho más amplio que los tratados espirituales de aquel entonces. Este libro está dividido en 5 partes. La primera enseña cómo pasar del deseo de Dios a su concretización. La segunda parte es la búsqueda de la perfección. La tercera está dedicada a la práctica de las virtudes. La cuarta indica los obstáculos para la oración y la última considera cómo renovar el fervor de los fieles. El libro se convirtió en un gran éxito. Se hicieron más de 40 ediciones durante la vida de Francisco de Sales. El rey Enrique IV lo tenía como libro de cabecera y su esposa le regaló al rey de Inglaterra un ejemplar adornado con diamantes. El Papa Pío XI decía, ninguna mujer católica que quiera ser fervorosa debería quedarse sin leer este bello libro de San Francisco, la Filotea. Se refiere al libro del que estamos hablando, Introducción a la vida devota. Déjenme saber en sus comentarios si les gustaría que trajéramos como algunas frases y aparte de este libro. En 1610, Francisco perdió a su madre. Su padre había fallecido años antes, y más adelante escribiría a Santa Juana de Chantal. Mi corazón estaba desgarrado y lloré a mi buena madre como nunca había llorado desde que soy sacerdote. Francisco de Sales mantuvo correspondencia con con la baronesa Juana Francisca Fremont de Chantal, la joven con la que se había encontrado en 1604 en Dijon. El 6 de junio de 1610, Francisco de Sales, Juana de Chantal y Charlotte de Brechard
Fundaron en Annecy, Francia, la Orden de la Visitación de Santa María, establecida inicialmente en un modesto edificio conocido como Casa de la Galería, de la cual se conserva la bodega. Se dice que les puso un reglamento tan suave que hasta las almas más débiles pueden cumplirlo. El nombre hace referencia a la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Las primeras constituciones fueron escritas en 1613 por Francisco de Sales. El obispo de León, Denis Simón de Marquemont, estuvo en contra de aquella orden porque consideraba que no era la vida conventual habitual. En 1617 se aprobaron unas nuevas reglas, similares a las de las agustinas, pero con características de la religiosidad de su fundador. También promueve la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La orden fue aprobada por la Santa Sede en 1618. En 1622 había 13 conventos de salesas o visitandinas y en 1641 había 87. En 1990 había 167 conventos en 32 países. En 1615 Francisco de Sales escribió el Tratado sobre el Amor de Dios, uno de sus principales obras. Trata de la vida espiritual y lo escribió para que fuese leído principalmente por las religiosas de la Orden de la Visitación. En 1619 acompañó a París a Carlos Manuel I para la boda de su hijo Víctor Amadeo con Cristina de Francia, hija del rey IV de Francia, del rey Enrique IV de Francia. Entonces tenía ya una gran reputación. Dio muchas charlas y consejos espirituales en París y fue director espiritual de Angélica Arnauld, abadesa de Port Royal des Champs. Se encontró con San Vicente de Paul. El cardenal de Retz incluso sugirió que se convirtiera en su coadjutor y que les sucediese posteriormente. Desde París, Francisco solicitó la construcción del santuario de la Avenue Fontaine, dándole un reconocimiento a aquel lugar sagrado. En París fue considerado como un predicador que transformaba a los oyentes. En esa capital tuvo que predicar 180 sermones en 3 meses. La gente decía, este santo sacerdote no dice nada raro, pero sus palabras llegan al corazón y lo convierten. El rey cuarto de Francia, el duque de Saboya y el sumo pontífice lo apreciaban enormemente. La gente guardaba como reliquia los objetos que él empleaba para su uso, y todos se admiraban de su inalterable buen genio y de su impresionante amabilidad. Él decía que por 20 años su principal propósito había sido conservarse de buen genio y alegre. Regresó en 1620 a Annecy, donde su hermano fue nombrado obispo coadjutor. Visitó en muchas ocasiones la abadía de Santa Catalina de Brovay en Bornes. Era una abadía de bernardinos y contribuyó a la reforma de esta congregación. En 1622 fue invitado a Turín por Margarita, duquesa de Mantua. Su padre, Carlos Manuel I, le encargó una nueva misión diplomática en París. El duque de Saboya le dio orden de pasar a Aviñón, a donde este príncipe se proponía ir a saludar al rey Luis XIII. Salió el santo danés y ya algo indispuesto y con un presentimiento de su cercana muerte. De Avillón, de Aviñón con el cardenal de Saboya pasó a Lyon, donde se encontró con Juana de Chantal, y allí predicó el día de Navidad. El día de San Juan, después de haber dicho misa, tuvo un desmayo, al que siguió una apoplejía, de la que murió al día siguiente, el 28 de diciembre, a la edad de 55 años, y a los 20 de su obispado, en un gran olor de santidad. El 24 de enero de 1623, sus restos fueron trasladados al convento de la Visitación de Annecy. Su corazón está en el convento de Lyon en un relicario de oro donado por Luis XIII. En la autopsia se encontraron un gran número de piedras en la vesícula. En 1632, el cuerpo fue exhumado para su veneración, encontrándose en perfecto estado.
Entonces se produjo un milagro, en el cual el santo tocó el velo de Juana de Chantal, que rezaba a su lado. En 1642 falleció Juana de Chantal, que también fue enterrada en el mismo convento. En 1909 comenzó la construcción del nuevo convento en Annecy. Las monjas se trasladaron al mismo en 1911. Ese año se trasladaron los restos de los dos santos a la iglesia del nuevo emplazamiento. Las obras del convento terminaron en 1930. Las obras del templo tuvieron lugar entre 1922 y 1930. La nueva iglesia fue consagrada por el cardenal Federico Terracini en 1949 y en 1951 adquirió el rango de basílica. San Francisco de Sales fue beatificado el 28 de diciembre de 1661 y canonizado el 16 de abril de 1665 por el Papa Alejandro VIII. En 1838, Pierre-Marie Mermier, obispo de la diócesis de Annecy, fundó los Misioneros de San Francisco de Sales, una congregación para la predicación itinerante, la educación de la juventud y las misiones en lugares lejanos. Están presentes en 16 países. San Juan Bosco, ordenado sacerdote en 1841, realizó una gran labor pastoral en la región, teniendo como modelo a este santo. Creó el Oratorio de San Francisco de Sales en el barrio de Baldoco de Turín. En 1854 se llamaron salesianos. En 1859 creó la Pía Sociedad de San Francisco de Sales. En la actualidad es una de las principales órdenes religiosas de la cristiandad. En 2009 estaba presente en 131 países. San Francisco de Sales fue declarado doctor de la Iglesia por la bula Breve Divis in Misericordia del 16 de noviembre de 1877 del Beato Pío IX. Con motivo del tercer centenario de su muerte, el Papa Pío XI escribió la encíclica Rerum Omnium Perturbationem del 26 de enero de 1923, donde le nombró oficialmente patrón de los escritores y pidió a los periodistas y escritores católicos que se fijasen en la moderación y la caridad de San Francisco de Sales. Con motivo del tercer centenario de su nacimiento, el Papa San Pablo VI escribió una epístola apostólica titulada Sabaudie Yema el 29 de enero de 1967, donde elogia su figura y habla de la defensa del catolicismo en un contexto de ecumenismo. El 7 de octubre de 1986, durante su peregrinaje apostólico por Francia, San Juan Pablo II visitó la iglesia basilical de Annecy, donde están enterrados San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal, y dio un discurso a las religiosas de la Orden de la Visitación. También dio una misa frente a 80.000 personas en los terrenos del municipio. En su homilía, elogió a San Francisco de Sales y a Santa Juana de Chantal. Jesús Martí Ballester dijo: la clave para adquirir las virtudes, nos enseña San Francisco, es conocerse a sí mismo. La mansedumbre y la humildad son el cimiento de la adquisición de todas las demás virtudes, pues solo puede dominarse a sí mismo aquel que reconoce su flaqueza y está dispuesto a doblegar la voluntad. Asimismo, el dominio sobre sí mismo hace al hombre abierto, acogedor y dulce para con los demás. No podemos trabajar en aquello que no vemos, y necesitamos humildad para ver, pues lo que necesitamos ver no es algo que necesariamente nos gusta ver, nuestro propio pecado. Aquel ciego a quien Jesús curó en sábado dijo a los fariseos: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Juan 9:15. Tenemos que permitir que el Señor ponga el barro de nuestro pecado ante nuestros ojos, luego lavar ese barro con el agua de la oración, la mortificación diaria, la penitencia y esperar en Dios que podamos algún día ver como Él vio. Alegría, hermanos, si nos hemos convertido del pecado a la gracia, de la tibieza a la intimidad con Dios.
A cada conversión corresponde una invasión de Dios. A cada abnegación te inundará una oleada de vida divina. Llamados a vivir la vida trinitaria de Dios, no nos quedemos ni nos satisfagamos con nuestra pobreza miserable, si queremos vivir la alegría y la paz verdaderas y completas. Qué bonitas palabras escribió Jesús Martí Ballester sobre lo que San Francisco de Sales nos enseña. Y son muchas malas enseñanzas de este santo. Eh, Espero que les haya gustado el video, que hayamos aprendido algunas cosas, porque son muchas, muchas, muchas las cosas y muchas las biografías que encuentran los libros sobre la vida de este tan grande santo doctor de la iglesia. Nos vemos en un próximo video. Dejen en sus comentarios qué les gustaría que conociéramos más sobre este santo o sobre algunos otros. Y Dios los bendiga. Gracias por orar por nosotros y por ver nuestros videos.